el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos en la fe. Doy gracias a Dios porque el día de hoy me permite juntamente a ustedes escudriñar su palabra. Que el Espíritu Santo pueda examinar lo más profundo de nuestro corazón y pueda mostrarnos las áreas en que todavía debemos ir corrigiendo. Evaluar nuestro carácter, nuestro comportamiento y nuestro testimonio. Deseo en esta oportunidad alentar y exhortar a las personas que nos ven por las redes sociales y nos siguen por la radio, para que estos principios de vida que voy a compartir nos ayuden a seguir edificando nuestras vidas sobre la palabra de Dios y agradar a Dios con nuestra obediencia. El mensaje que voy a compartir le puse el título de la nueva vida en Cristo. El texto bíblico al que vamos a hacer referencia está en Efesios 4, del 17 al 24. Pero antes de poder ingresar a leer la palabra, me gustaría orar. Oraremos, por favor. Bendito Dios, gracias que damos por este tiempo. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te oramos, Padre, para que este mensaje que vamos a compartir pueda llegar a los corazones de las diferentes personas que van a escuchar y nos van a oír a través de la radio. Te oramos para que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de ellos y pueda ser revelada tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de poder leer las Escrituras, vamos a hablar acerca del contexto en que se encontraba Éfeso cuando se escribió esta carta. Éfeso, según lo que nos comenta la Escritura, era un lugar de adoración a los dioses griegos y romanos. Había mucha idolatría. Esta ciudad era imponente en el comercio, pero también era una ciudad muy complicada. El apóstol Pablo, quien escribió esta carta, tuvo una labor misionera importante y efectiva. Muchas personas se convirtieron en seguidores de Cristo. Por ese tiempo crecía y prevalecía la poderosa palabra de Dios. La predicación causó un impacto muy importante. Pablo en su carta reta al lector para que el Evangelio afecte tanto a nivel personal, familiar y de la comunidad. El apóstol hace énfasis y habla acerca de la vida diaria en la iglesia. A pesar de haber judíos y gentiles, él anhela llegar a ser uno, y esa unidad debería reflejarse en un cuerpo, un Señor, un Espíritu, una fe, un bautismo y creer en el mismo Dios. La carta busca equipar y fortalecer, madurar ese pueblo, con el fin de poder edificar la iglesia para que todos se conviertan y así lograr la victoria de Cristo sobre el mal. La carta de Efesios nos enseña acerca de nuestra posición legítima como hijos de Dios. Nos habla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y también la manera de reconocer esa labor y poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la vida diaria. En el lugar de Éfeso, los cristianos tenían muchas virtudes, pero también tenían muchas fallas que deberían ser corregidas. Leeremos las Escrituras en Efesios 4, del 17 al 24. En esta oportunidad vamos a hacer en la versión
la palabra de Dios para todos. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ellos son ignorantes y no entienden, se niegan a escuchar. Por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero eso es muy diferente de lo que han aprendido ustedes acerca de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesucristo. Se les enseñó a dejar atrás las formas de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu. Sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. A través de esta lectura nos podemos dar cuenta cómo se encontraba Éfeso en ese momento. Todavía había gente que vivían conforme a su vieja naturaleza pecaminosa. Andaban en desobediencia, había idolatría. Como hijos de Dios, somos llamados a ser un pueblo santo. Este proceso de santificación, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor personal y continúa por el resto de nuestras vidas. Dios nos ha dado una nueva identidad como a hijos. En el Evangelio de Juan 1:12 dice lo siguiente: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». La santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre, que nos hace cada vez más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como un hábito o como un patrón de vida. Primera de Juan 3:9 nos dice lo siguiente: «Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Porque el poder de la nueva vida espiritual en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. Debido a que no podemos llegar a ser santos por nuestra propia cuenta, Dios nos da el Espíritu Santo para que nos ayude a ser obedientes y nos da el poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo juega un rol muy importante en este proceso. Al someternos a su dirección, comenzamos a desear lo que Él desea. Con su guía, decidimos consagrar nuestra vida, nuestra conducta y nuestro carácter a Dios solamente. Para una mayor comprensión de esta enseñanza, la he dividido en dos partes. La primera vamos a hablar acerca del rol de Dios en nuestra nueva forma de vida. Y una segunda, nuestro rol como hijos de Dios. En esta primera, el rol de Dios en nuestra nueva forma de vida. Ahí vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos dice lo siguiente: «Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Para que Dios nos santifique por completo, ¿qué debemos hacer? Primera instancia, debemos ser disciplinados. Un papel específico de Dios en esta santificación es su disciplina, y Él nos disciplina como a hijos. ¿Cómo Dios disciplina a sus hijos? Sabemos que Dios corrige a sus hijos por el amor que nos tiene. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Vemos que para esta corrección Dios usa su palabra, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Hebreos 12, del 5 al 11, ¿qué dice? Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es
para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre y viviremos? Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que hemos sido ejercitados por medio de ella, les dan después fruto apacible de justicia. Un elemento importante también en nuestra santificación es la capacitación. ¿Cómo Dios capacita a sus hijos? Hebreos 13, 20 al 21. Nos dice así: y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. ¿Cómo el Espíritu Santo participa en este proceso? El Espíritu Santo nos enseña cómo hacer la santidad un modo de vida, en vez de verla como algo inalcanzable. Dios nos ha puesto donde vivimos y trabajamos, no para aislarnos, sino para reflejar quién es Cristo, mientras los relacionamos con otras personas. ¿Cómo está tu testimonio frente a la comunidad, a tus amigos, en tu trabajo? ¿Cómo está siendo tu testimonio? ¿Realmente están viendo que en ti Cristo vive? Si estamos en el proceso de ser conformados a la imagen y semejanza del Señor Jesús, entonces, cuanto más vivamos y maduremos espiritualmente, más podrán los demás reconocer el Salvador en nosotros. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 5:18 nos dice: el Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano, pero el apóstol Pablo también nos dice que debemos ser llenos del Espíritu. Gálatas 5:16 al 17. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida, y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Por eso, ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios, mientras dependamos y esperamos en Él que nos fortalezca y nos guíe. Solo el depender del Espíritu Santo podemos llegar a ser y hacer lo que Dios desea. Primera de Pedro 1:2, ¿qué nos dice? Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. El Espíritu Santo también produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo, y eso podemos ver en Gálatas 5:22 al 23, que dice así: pero la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Si crecemos en santificación, andamos por el Espíritu y somos guiados por Él. Romanos 8:14, ¿qué nos dice? Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hasta aquí hemos visto que Dios tiene un rol importante en nuestra santificación.
Ahora vamos a ver nuestro rol como hijos de Dios en este proceso de santificación. Y aquí quiero compartirles una ilustración. En estas últimas décadas, en varias disciplinas son muchos los atletas que han sido descalificados por no haber luchado y competido legítimamente. Los atletas enfrentan sufrimientos, pero resisten. El atleta debe disciplinarse a sí mismo y estar dispuesto a sacrificarse por los resultados que va a obtener. Como los atletas, deben entrenar duro y someterse a las reglas. Nos mantenemos firmes, a pesar del sufrimiento, porque pensamos en la victoria, la visión del triunfo. Vemos que el sufrimiento vale la pena cuando alcancemos la meta de glorificar a Dios, ganar personas para Cristo y vivir eternamente con Él. Pablo compara al cristiano como un atleta. Este debe ser preparado para ganar un premio y para obtener una recompensa. Nosotros, como hijos de Dios, en el andar cristiano somos como atletas en busca del supremo llamamiento, para irnos con el Señor cuando se acabe nuestra carrera y en el ministerio con mucho gozo. Procuremos, como Pablo, acabar la carrera con gozo. ¿Qué nos dice Filipenses 3, 13, 14? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que viene adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos en este proceso? El rol que tenemos como hijos de Dios es un proceso, es activo, porque nos esforzamos por obedecer a Dios y dar pasos cada día para aumentar nuestra santificación. Este proceso tiene un punto de partida y dura a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra. Esa es una carrera de largo aliento. Pero ocurre que después que las personas entregan su vida a Jesucristo, a veces todavía hay una cierta inclinación por la vieja naturaleza. Sin embargo, Pablo nos dice que todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro carácter deben ser conformados a las normas de Dios. Debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en todo lo que hacemos. En este proceso continúa siendo sustituida nuestra vieja naturaleza por una nueva. ¿Qué nos dice Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Filipenses 2, 12 al 13 dice lo siguiente. Así pues, queridos hermanos, continúen obedeciéndome como siempre. Ahora que estoy lejos de ustedes, es aún más importante que me obedezca. Ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto, porque Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Debemos esforzarnos en nuestro crecimiento para santificación. El esfuerzo no lo hacemos solos. Aquí contamos con la ayuda de Dios y es realmente importante esta ayuda para poder cada día en nuestras vidas el poder santificarnos. Hebreos 12:14 dice lo siguiente. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Debemos buscar la santidad purificando nuestras vidas todos los días con la palabra de Dios y consagrar nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:5 dice lo siguiente. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Así, a la fe añadan de buena conducta. A la buena conducta añádanle conocimiento. Cada día debemos edificar hábitos de santidad, porque una de las medidas de madurez que los creyentes maduros tienen la facilidad y pueden distinguir entre lo bueno y lo que es mal.
Hebreos 5:14 nos dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es una vida consagrada y cómo podemos alcanzarla? Como creyentes en Cristo, hemos sido llamados a vivir en santidad entregados al Señor. Aunque sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida y que Él obra para que ese propósito se cumpla en nosotros, también tenemos una responsabilidad en este proceso. Lo que hacemos habitualmente en nuestras vidas influye en gran medida en si podremos o no vivir consagrados a Dios. ¿Cuál es la característica de una vida consagrada a Dios? La vida consagrada a Dios no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino es entregado a Dios y a su voluntad. Entonces, ¿qué dirección voy a seguir en mi vida y qué destino voy a encontrar? Aquí quiero compartir acerca de dos caminos. El primer camino, vamos a estar en la santidad. El segundo camino, vamos a estar en pecado. ¿Cuál de estos dos caminos voy a elegir? Mateo 7, del 3 al 14 dice lo siguiente: entren por la puerta angosta que lleva al cielo. La puerta que lleva a la destrucción es ancha, y el camino a la destrucción es espacioso, y muchos entran por ellos. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro, y solo unos pocos la encuentran. ¿Cómo los atletas debemos practicar estas disciplinas? En esta oportunidad debemos practicar las disciplinas espirituales. Pero para practicar las disciplinas espirituales tenemos que adquirir un hábito que es muy importante. ¿Y cuál es el significado del hábito? El significado del hábito dice que es patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Algunas disciplinas espirituales que podemos practicar. Una de ellas, importante, la oración. Debemos tener una vida de oración. Es algo que aprendemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque los discípulos y la multitud no comprendían por qué tenía que Jesús retirarse cuando todavía había tanto que hacer, el Señor sabía que la oración era una prioridad en su vida. Mateo 1:35 nos dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 4:42 nos dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente lo buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Las oraciones que promueven una vida consagrada a Dios son las que solo se ofrecen durante los tiempos de dificultad o necesidad. Estas oraciones son motivadas por el amor y gratitud que tenemos por Él y por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No es una obligación, sino debería ser un deleite. Como vivimos en un mundo lleno de tentaciones, pruebas, dificultades, cargas, etc., nuestra vida de oración personal debe ser una prioridad, porque nos mantiene conectados a Dios y sensibles a su voluntad. Todo lo que hagamos lo podremos lograr poniéndonos de rodillas y rendidos ante el Señor, mientras le damos nuestro tiempo y escuchamos sus instrucciones. Un aspecto importante también es tener fe en Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 103:19? Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Dios está en control de todo lo que existe, no solo de lo que sucede, sino también de las causas. Su soberanía es nuestro fundamento firme para creer y confiar en Él. En Proverbios 3, 5, 6 nos da el siguiente consejo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Una vida consagrada a Dios
pone al lado las preocupaciones y confía en las promesas del Señor. Cada vez que una situación nos inquiete, debemos recordar que Dios está bajo el control. Si reconocemos que la soberanía de Dios reina por encima de todo, no tenemos razones para preocuparnos. El Señor evidencia nuestra fe para que cuando nosotros nos acerquemos a Él escucha nuestras oraciones. La confianza en el Señor también fortalece nuestra comunión íntima con Él. Mientras hablamos y le escuchamos, para luego responder en obediencia, nos guía y venimos a ser uno con Cristo en nuestra manera de pensar y en nuestro corazón. Otro aspecto importante en las disciplinas espirituales es meditar en la palabra de Dios. El salmista dijo, «Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche». Salmos 63, 6. Meditar incluye leer la Biblia, reflexionar en sus enseñanzas y poner en práctica lo que hemos aprendido. A medida que ponemos nuestra mirada en Cristo, las preocupaciones se alejan y nuestra mente queda libre de todo aquello que nos estorba. Un tiempo de meditación nos mantiene alertas y sensibles para hacer lo que Dios nos ordena. Por eso es tan importante que apartemos tiempo cada día para estar a solas con el Señor por medio de su palabra. Al leer y pensar en lo que Dios nos dice, el Señor habla a nuestro corazón. Pero les aliento también, queridos hermanos y amigos, que no solamente deberíamos tal vez estudiar la palabra, sino tener estos tiempos para poder escuchar lo que el Señor nos dice. Porque a veces ocurre que cuando oramos al Señor pensamos que Él ya nos ha respondido, pero no escuchamos su respuesta. Así que les animo en estos tiempos de meditación a poder escuchar la voz del Señor. Si deseamos que Dios llene nuestra mente con su palabra, no debemos permitir que el mundo domine nuestros pensamientos. Es fácil vivir ocupados todo el día con asuntos de este mundo y no dedicar tiempo para pensar en el Señor. Sin embargo, es esencial que dediquemos tiempo para meditar en la Biblia, si queremos tener una vida consagrada. Cada día debemos elegir entre caminar en el Señor o caminar en el mundo. Otro aspecto importante en las disciplinas también es la obediencia a Dios. Moisés le dijo a la nación de Israel. Deuteronomio 28:1 dice lo siguiente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. De igual manera, si vivimos en obediencia al Señor, vamos a agradar su corazón y nuestra relación personal va a ser cada día mucho mejor, porque Él se agrada de la obediencia de sus hijos. Otro aspecto importante en las disciplinas espirituales, estudiar la palabra de Dios. Es un aspecto sumamente importante en nuestra vida. Es seguir siendo transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creyó. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Ya para poder concluir esta enseñanza, yo quiero hacerte una pregunta. Hermano, amigo, ¿cómo estás viviendo tu tiempo en este momento? ¿Puedes notar que en tu vida ha habido cambios importantes que han mejorado tus pensamientos y actitudes y acciones a partir de que el Señor te ha dado una nueva vida? Según el examen y el diagnóstico que acabamos de hacer, a nuestro corazón
Y a través de la palabra, nos damos cuenta que posiblemente hemos descuidado nuestra vida de comunión con Dios. Nos hemos olvidado los principios de vida. Nuestra manera de vivir ha sido la que Dios nos demanda. Pablo nos exhorta a los cristianos y nos dice, erradique completamente su antigua vida de pecado, porque ahora son hijos del Dios Altísimo. Te pido, hermano, amigo, vuelve a Jesús a pesar de tus equivocaciones. El Señor te dice, vuelve a mí, yo te amo, y te doy una nueva oportunidad. Romanos 8:1 dice lo siguiente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Sigamos la dirección del Espíritu Santo para que nuestra mente siga siendo renovada cada vez y así podamos buscar la santidad que Dios nos demanda como hijos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.